Y ahora, otro nivel. El doctor Miguel Ángel Martín va a estar con nosotros en este segmento Otro Nivel de Arrímate al Mingo por Mingo TV. Lo presentábamos, que ustedes saben que es así porque hemos conversado con él en otras oportunidades. Él es doctor en ciencias políticas, es profesor universitario y es defensor del imperio de la ley. Y eso nos gustó mucho y estábamos haciendo referencia a eso que incluso él coloca en su perfil en las redes, que si quieren seguirlo es @MiguelMartinT _ en la parte de X, pues, ¿no? Y con él estamos comprometidos en que nos brinde un análisis porque él está trabajando en esto específicamente que tiene que ver con la transición. Sepan ustedes que esto está en el marco de nuestra programación especial de esta semana que hemos llamado a la fecha ¿Cómo va la cosa? Bueno, en tiempos de transición. Porque esto lo menciona y ha publicado recientemente un trabajo el doctor Miguel Ángel Martín sobre cómo sería este trabajo de gerentes y tecnócratas de reconstruir instituciones, que es una de las cosas que nos dicen que es prioritario hacer en estos momentos de transición, reconstruir las instituciones. ¿Para qué? ¿Qué se necesita? Se necesita reactivar el país, pero con un criterio técnico y con una visión de futuro. Bueno, estamos esperando que lo hayamos visto ya en la ventana para hacerle la invitación correspondiente y que esté con nosotros. Seguramente tiene el micrófono apagado, es lo que yo intuyo, y pues ya está aquí con nosotros el doctor Miguel Ángel Martín. No sé si estaba escuchando la presentación que estábamos haciendo. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Claro que sí, escuché la invitación y hasta tu propaganda de que tus chaquetas están limpias y lo del día San Valentín, todo eso lo escuché. Oye, qué bueno. Bueno, invitado, cuando venga por acá por Caracas, allá a Tabo la Calda. Bueno, estamos anhelando regresar a Venezuela. Yo me incluyo entre esos casi 8 millones de personas, en su mayoría queremos regresar y volver a abrazarnos como hermanos, abrazar a la familia, recuperar nuestras vidas. Pues entonces estamos trabajando y deseando y aspirando que eso ocurra lo más pronto posible. Usted está trabajando para ese retorno, para ese regreso, y una de las cosas que nos envió recientemente es un trabajo que destaca la posibilidad de que en estos tiempos de transición pues sean gerentes y tecnócratas los que se ocupen de primero reconstruir todo el entramado que significa la reinstitucionalización del país, de reconstruir las instituciones para poder reactivarnos como país, pero con un criterio técnico, con una visión de modernidad, con una visión de futuro, doctor Martín. Sí, efectivamente, nosotros académicamente trabajamos el estado final deseado, es decir, qué es lo correcto, qué es lo que debe hacerse en nuestro país. Y esto nos obliga necesariamente a revisar un poco o a recordar un poco cuáles son las expresiones o las declaraciones que ha hecho el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio con relación a Venezuela. Esto es sumamente importante, Mingo y Erika, y a toda la audiencia, porque estamos en un proceso complejo, que no estamos llegando a una fase de transición que vamos a llegar en cualquier momento a iniciarse formalmente, pero en este proceso complejo, incluso que es inédito, no es lo mismo que ha venido ocurriendo en las transiciones en el pasado en el mundo, ni tampoco en el continente, en el hemisferio. El secretario de Estado ha dicho claramente que el caso venezolano es una administración tutelada y que se compone de 3 fases. La primera fase es la que ellos llaman estabilización, que es la que estamos observando hoy en día. Después de la captura del señor Maduro, ha comenzado una fase de estabilización funcional
en la cual se ha dejado el control del funcionamiento del país a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha asumido de manera encargada precisamente para esta fase de estabilización. Okay. Después viene la segunda fase, que es una fase de recuperación del país, que tiene que ver no solo con aspectos económicos, sino también sociales. Y esa fase también es con Delcy Rodríguez, ¿no? Bueno, eso depende. Eso depende, ¿no? Porque estamos ahorita en la primera fase y es con Delcy Rodríguez. La segunda fase ya se verá, ¿no? Porque cambian, hay varios actores en este juego y todos los actores están luchando por tener una preponderancia. Y para mí el actor más importante es el venezolano, es la gente, es el pueblo y es el fin deseado. Y en eso, académicamente, un grupo hemos venido trabajando en ese sentido. Y la otra fase es la de la transición política. Es decir, es una fase donde tiene que haber elecciones, donde ya se designan las instituciones de manera formal y donde se enrumba el país a los derroteros de la democracia. Todas estas fases son tuteladas por la administración de Trump con Marco Rubio a la cabeza, ¿no? Sí, la administración de Trump, recordemos que ellos le brindaron oportunidad, en este caso al señor Maduro, para iniciar un proceso de transición ordenada. Él no aceptó y después vino lo que ocurrió, que todos los venezolanos y el mundo lo observó, que fue la captura del señor Maduro y su esposa. Automáticamente entró una fase interesante que es el control del país y la estabilización del país. Esto se hace con la finalidad de que no ocurra un caos dentro del país, que no se produzca una anarquía. Y hemos observado que después de la captura del señor Maduro ha habido cierta calma y cierta tranquilidad. Las protestas son protestas pocas y son protestas de políticas públicas, de exigencia, de trabajadores, estudiantes universitarios, etc. Pero no salió el país a la calle a crear una anarquía, ni por el lado del chavismo, ni por el lado del sector que avalan a la oposición venezolana. Eso no ocurrió y eso se logró precisamente por la arquitectura que manejó la administración Trump para lograr estabilizar y controlar el país y evitar el caos como ha ocurrido en Irak o como ha ocurrido en Afganistán. Y hemos visto que esto es totalmente diferente. Ahora, sí existe una administración tutelada, porque hemos visto, por ejemplo, cómo se han incautado barcos petroleros. Hace 2 días ayer se incautó un barco en el que iba de Venezuela y fue capturado en el Océano Índico, y esos barcos después son llevados a Texas, es descargado el combustible, se vende el combustible y después se hace una administración que ya se está haciendo a través de Estados Unidos en combinación con el gobierno venezolano, para administrar esos recursos. De hecho, los primeros barcos ya fueron vendidos, el crudo en $500 millones, y ese dinero está destinado para los compromisos que tienen que ver con la nación venezolana y el pueblo. Comida, o sea, alimentos, medicina y, por supuesto, pagos de servicios del Estado. Sí. Ahora, usted habla que las protestas han sido tenues, pues, ¿no? ¿Cuándo cree usted que se toma por parte de la ciudadanía y la sociedad el protagonismo? Esto lo vinculo porque ayer la alta representante de la Unión Europea pide que el cambio en Venezuela surja desde dentro. Ella es Kaja Kallas y reiteraba ayer el compromiso de Bruselas de respaldar que el pueblo venezolano sea el que tome las riendas del proceso político interno, porque la sociedad civil tiene que ser más fuerte y por eso la estamos apoyando, dijo. ¿Cómo encajar estas declaraciones? Además, está diciendo que hay un apoyo, no sabemos de qué tipo lo están haciendo. ¿Cómo evalúa usted eso? Incluso cuando habla de estas protestas, fíjese
hay algo muy significativo y muy importante que se ha dado, que es la liberación, no la liberación, la excarcelación de una gran cantidad de presos. Pero Guanipa se resbala y dice dos o tres cosas y de nuevo agárrenlo y preso y lo desaparecen y después aparece en su casa con un grillo, un grillete en el tobillo. Entonces, ese tipo de cosas, usted que es un hombre de carrera dentro del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cómo evalúa usted estas situaciones? Bueno, bien interesante, porque por eso que estamos en la fase de control y estabilización. O sea, estamos viviendo en este momento este proceso. Cuando yo me refiero a las protestas, yo no quiero desestimar las protestas que ha tenido nuestros estudiantes y nuestros trabajadores, para nada. Yo lo que quiero decir es que no ha habido, después de la captura del señor Maduro, no salió el pueblo de manera agresiva a crear una anarquía en las ciudades, ni por un lado ni por el otro. O sea, no existió eso. Esto tiene que ver con algo funcional. Ahora, lo que dicen desde la Unión Europea es muy cierto y es una realidad y tenemos que concientizarlo todo. El tema de la reconstrucción del país y de la transición del país la construyen los venezolanos. Eso no lo va a construir los Estados Unidos. Eso no lo va a hacer. Eso nos corresponde a nosotros. Ahora, esto significa que tienen que dar un paso los venezolanos de alto perfil, de alto nivel, y ahí es donde viene la teoría que yo apoyo, de que tome las riendas y el control del país personas que estén calificadas para asumir los destinos de la nación en un tiempo para construir la democracia. Si nosotros no hacemos esto, a pesar de la tragedia que estamos viviendo Mingo y Eric y a toda la audiencia, tenemos una gran oportunidad. Si nosotros los venezolanos colocamos a las personas adecuadas frente a los cargos importantes de poder para la reconstrucción de la nación, tenemos asegurado un éxito de transición por la vía de la concertación. Voy a poner un ejemplo, el poder electoral. Voy a poner un solo ejemplo, el poder electoral. El poder electoral ha sido la pistola, y me disculpa la expresión, del chavismo para lograr el control de las elecciones. Entonces, tenemos dudas en cuanto al padrón electoral, tenemos dudas en cuanto a los procesos de votación, existen dudas, no existe confiabilidad. Existen más de 8 millones de venezolanos que están fuera del país que no pueden votar. Primero, porque no tienen sedes consulares. Segundo, porque las sedes consulares son pocas para albergar tantos venezolanos. Tercero, porque las exigencias impiden. Por ejemplo, en España exigen que sean residentes y todos los venezolanos, en su mayoría, casi el 90%, no es residente español, sino que está en un trámite migratorio. Cosas como esta, ¿no? Entonces, no existe confiabilidad. ¿Cómo logramos nosotros la confianza del poder electoral? Y me disculpan la expresión, la audiencia, que los políticos saquen sus narices, que los políticos no sean parte, no sean el árbitro, sino que los políticos compitan. Es decir, que los partidos políticos presenten sus candidatos, se revise, por supuesto, la fuente de los ingresos de las campañas, exista un organismo electoral que vigile y supervise todo el proceso de campaña electoral y todos esos eventos, los espacios en la televisión, los espacios en los medios de comunicación de los candidatos, y lograr que realmente la gente elija libremente, participe en los destinos de la nación. ¿Y cómo podemos lograr eso? Muy sencillo, nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza el enfoque de que 5 rectores, 3 son del gobierno y 2 son de la oposición, porque eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Así es. Entonces, nosotros en estos momentos necesitamos un poder electoral que no esté involucrado las organizaciones políticas, sino que esté la ciudadanía adelante. Yo te puedo asegurar, Mingo y Erika, que están algunos rectores de la universidad, de las universidades o decanos o personas de los colegios profesionales o personas de la academia en esos cargos y nadie los va a cuestionar. Ningún venezolano lo va a cuestionar. Y ahí es donde funciona la legitimidad. Porque hoy en día, en Venezuela, el problema no es legalidad, no es ley el problema de ley.
Legitimidad. Esto es algo funcional. Lo vemos con los presos políticos, que si salen, que si no salen, que si entran, que salen de a poquito, que si amnistía, que si es indulto, que si no es. ¿Por qué? Porque no es un problema de legalidad. Lógicamente, el gobierno de la presidenta encargada quiere darle visión a todo lo que es la legalidad utilizando sus instituciones, como ocurre con la ley de amnistía. Pero a la larga lo que se quiere es que salgan los presos políticos. Y eso es lo que nosotros los venezolanos queremos, que salgan los presos políticos y que cierren los casos de aquellos que son objeto de persecución. Hay millones de venezolanos que están adentro del país, que están siendo procesados, no están presos, pero están siendo procesados y otros tienen medidas cautelares y muchos están fuera del país y hasta que eso no se resuelva, esto no va. Póngale el nombre a la ley, hágalo como la quieres poner. Hábleles de convivencia, de paz. Si no existe un verdadero acuerdo, en el fondo, no se logra la concertación que se está buscando. Y por eso es que yo me atrevo a decir de que lo correcto es que la transición esté manejado por un gobierno de tecnócratas en cada una de las áreas, en crudo, en alimentación, en vivienda, en justicia, en los poderes electorales, en el poder electoral, en la Contraloría. Porque si no, van a querer tapar todos los rastros de todo aquello que ha ocurrido y van a generar una impunidad. Y eso es lo que nosotros los venezolanos tenemos que luchar porque no ocurra. Qué bien dicho, doctor Martín, qué bien dicho. Y este ejemplo que usted coloca del poder electoral, llévelo al poder judicial, que donde se necesita una reinstitucionalización también del sistema de justicia, y esto llévelo a todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la libertad de expresión, y esto llévelo a todo el país. Ahora, la pregunta que se puede hacer mucha gente que esté en nuestro auditorio, que nos esté siguiendo en estos momentos, ¿cómo seleccionar a esos que son los más capaces, los más idóneos, y cómo convencer a esos políticos mediocres que quieren continuar y que quieren seguir y que ya están planchando el flu y que ya contrataron a sus community manager para que les haga video y los ponen en las redes porque ya viene el cambio y ya viene la transición y ya vienen las elecciones y ya viene, entonces yo me regreso y entonces están en esto que es una farsa completamente. Pues, oye, ¿no? Y eso lo voy a unir. Y la gente trata la coronilla de eso, por amor de Dios. Lo voy a unir a una serie de comentarios, lamentablemente no los puedo poner todos, que ha venido haciendo Alberto Sánchez, que comenta: en Polonia la transición no se hizo con cámaras, se hizo con el plan Balcerowicz. Mientras los políticos negociaban, los tecnócratas ya tenían listo el diseño de la nueva economía. Además, comentaba por acá también Alberto la necesidad, y sigo con sus comentarios: en Polonia la oposición dejó de hacer teatro en la calle para sentarse en las mesas redondas con planes económicos reales bajo el brazo. Es decir, la necesidad de que en este momento haya planes concretos para reinstitucionalizar el país. Sí, ¿cómo seleccionar a esos que son los más valiosos, que sabemos que existen, para que estén en un lugar protagónico y no sean estos políticos mediocres que ya sabemos que se están disfrazando otra vez para volver otra vez al circo? Y un poco Alberto Sánchez completa su comentario diciendo: si el doctor Martín habla de tecnócratas, es porque sabe que sin un plan de día uno, cualquier salida política se convierte en un nuevo desastre económico por improvisación. Oye, no podemos equivocarnos esta vez, doctor Martín. No, y lo que dice el amigo Alberto es tan acertado que tiene que haber los planes desde el día de uno, como dice él, con claridad. Yo tengo confianza porque tengo alguna información que quiero compartir aquí. Yo tengo confianza en que esta administración tutelada vaya más allá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes revisan las transiciones en donde ha intervenido Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Haití y Cuba, estamos hablando del Haití en los años 1900, imagínense, en donde quizás fue la mayor intervención que tuvo Estados Unidos. También en Cuba, la administración que hizo, el tutelaje que hizo los Estados Unidos es
formando parte del gobierno. Es decir, Estados Unidos formó parte de los gobiernos, imagínense. Eso en nuestro caso no va a ocurrir, porque una de las cosas que ha dicho el presidente de Estados Unidos es que no quiere boots on the ground, es decir, no quiere ni botas militares en el terreno, ni quiere una presencia americana en el terreno que no sea la diplomática y que no sea la correcta para la administración. De hecho, vimos cómo se abrió la sede de la embajada, llegó una persona encargada. Hoy llegó a Venezuela, ya me imagino que debe estar saliendo en las noticias, el secretario de Energía, va a estar haciendo unas actividades interesantes, va a ir a la parte del occidente del país, y es decir, tiene que ver con el crudo. Y no solo, y quiero que entienda el pueblo venezolano que no se trata de que esto es nada más negocio, no, sino que el caos venezolano viene precisamente por el caos económico. Dentro de esta fase de estabilización y control está evitar el caos, incluso desde el punto de vista económico, para que de alguna manera comience a haber un cierto orden y empiece a llegar a los ciudadanos. Veamos los ciudadanos cada día más tangibles los cambios que se están produciendo. Lógicamente es un inicio de esto. Ahora, sí es importante que el gobierno de Estados Unidos, y sí se le ha hecho saber para que todo el mundo esté tranquilo, se puede hacer una administración de la reconstrucción del país de una manera técnica, de una manera de personas que están capacitadas, personas que tienen incluso, muchos tienen experiencia de Estado, que están en nuestro terruño y que el riesgo de fracasar es mínimo. Porque si nosotros colocamos a los mejores juristas a organizar, por ejemplo, el sistema judicial, ¿cuál es el resultado que podemos tener allí? Vamos a tener un buen resultado. Ayer, por ejemplo, a propósito de la salida de los presos políticos y la presión que se está haciendo para que terminen de salir los presos políticos, porque todos sabemos que existen miles todavía, especialmente los militares que no los quieren sacar, porque es bueno que sepan que hay militares que ya cumplieron su condena y le están volviendo a abrir juicio. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que poner mano dura en esta fase de estabilización. Lógicamente, Estados Unidos no tiene todas las informaciones, pero poco a poco se le está haciendo llegar información importante, como por ejemplo el hecho de que se están abriendo juicios a personas que ya cumplieron su pena. Y me refiero a militares. ¿Por qué está ocurriendo eso? Es una gran pregunta. Algo está pasando dentro de las Fuerzas Armadas o viene pasando desde hace tiempo, y por eso es que tenemos un grupo de militares importantes presos todavía. Ahora, vean ustedes cómo ayer, por ejemplo, una persona que está regentando el cargo de magistrada de la sala penal, creo que es la presidenta de la sala penal allá en Caracas, dijo que la amnistía no se le aplica a las personas que están condenadas porque para eso está el indulto. Entonces, ¿esto qué significa? La ignorancia supina de cosas elementales del derecho. El profesor Arteaga, por ejemplo, que yo creo que es el penalista más respetado de nuestro país, inmediatamente ripostó en las redes diciendo, pero bueno, ¿qué está diciendo esta señora? O sea, va a cambiar todo lo que dice el derecho penal en el mundo. La amnistía significa eliminar la responsabilidad penal. Va contra el delito, no contra la persona. No importa que esté procesado o condenada. Es igual. Y el indulto no es un perdón total. El indulto, primero el indulto es una facultad del presidente. Es lo que llaman el hecho del príncipe. Es como Biden, por ejemplo. Cuando indultó a Alexa. Exactamente. No, a Alexa no. A los sobrinos de Cilia Flores, que ya estaban condenados. Exactamente. Y sin embargo, aparentemente están abriendo nuevamente los juicios aquí por el problema de la pluma electrónica que dicen que la firma electrónica no está autorizada para estos indultos. Sí. Fueron casi 5.000 indultos que firmó el señor Biden, imagínense. Actos de clemencia le llaman aquí. Entonces, el indulto es un perdón. Es decir, ya tú cumpliste, fuiste condenado. Bueno, el señor Biden incluyó a su hijo. Claro, fue declarado, exacto. Pero el indulto, la persona es declarada culpable del delito. Está cumpliendo la pena y después el hecho del príncipe, que en este caso Venezuela es el presidente, que no hay, lo exonera, lo perdona.
Eso es el indulto. Y la amnistía es una facultad que tienen en Venezuela el Congreso venezolano a través de un acto legislativo y decreta la amnistía sobre personas, hechos, situaciones, etc. Entonces, la amnistía está diseñada para eliminar el hecho del delito. Por eso es que y en el indulto entonces se reconocería que hubo un delito, que se cumplió la pena, claro, y se le elimina por completo. Y en exactamente. caso de presos políticos que no han cometido ningún tipo de delito, no les cabría el indulto. Entonces. Fíjese que el caso del señor Chávez, la mayoría de los militares que fueron, estuvieron en la intentona golpista el 4 de febrero, fueron indultados. Sí. Y al ser indultados, lógicamente ellos no pueden después entrar a la arena política. En cambio, los que no fueron indultados, sino que tuvieron un acto de clemencia, como el cierre de sus casos, no fue una amnistía en el caso de Chávez, fue una extinción del proceso, como un sobreseimiento, ellos pudieron ingresar a la arena política. De hecho, Chávez sale de prisión retando a las instituciones inmediatamente. Algo muy parecido hizo el señor Guanipa, con la diferencia que antes había democracia y ahorita tenemos que ir hacia la democracia. Por eso es que el señor Guanipa vuelve a caer preso y después ya le leen la cartilla y después le dicen, tú vas a salir, pero tienes que cumplir estas restricciones. Caso de nuestro amigo Perkins Rocha, que está en su casa, no puede declarar, tiene el grillete electrónico. El grillete electrónico, etcétera. Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial. Qué magnífica conversación con el doctor Martín, con el doctor Miguel Ángel Martín. Amigos, hablemos de Produzca. Yo les voy a mostrar este casco que está acá, porque usted puede estar trabajando en un lugar con impactos. Este es el casco, como todos los implementos que ofrece Produzca, que está certificado internacionalmente, que es el apropiado, que es el idóneo, que es el que debe ser para estos lugares de trabajo. Fíjense que tiene su barbiquejo con protector de mentón. Aquí lo tienen. Aquí lo estoy mostrando. Tiene el rachet con ajuste, que está en la parte de atrás. Tiene el arnés de poliéster, que está aquí, y la sudadera frontal. Este es el casco. Esto lo tiene Produzca, amigos, y ustedes pueden ir a la ficha técnica en estos momentos si quieren, y la asesoría gratuita de Produzca en www.produzca.com, Instagram, produzca.ve, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les voy a echar un cuento muy brevemente. Mi camioneta, que es una WRB del año 2005, bueno, hay que cambiarle los amortiguadores. Tiene los originales, me dijeron en Distasi Motor cuando yo llevé a hacerle servicio y que la chequearan y le arreglaron el aire acondicionado. Mira, hay que cambiarle. Entonces, imagínense usted que Distasi me manda a mí, para que ustedes vean cómo opera esta gente, que eso no es normal, no lo hace la gente, no lo hace la competencia. Me manda a mí la licitación. Ellos pidieron un presupuesto de los repuestos y me manda a mí, porque ellos van a cobrar la mano de obra, pero los repuestos que los voy a pagar yo, aquí está, mira, este es el proveedor, este es el que te va a suministrar eso me parece una maravilla. Eso me parece que es algo decente, que es algo, wow, de aplauso de nuestros amigos de Distasi Motors en el departamento de taller, que es el departamento de servicio de Distasi Motors. Porque si usted quiere conocer los nuevos modelos Honda, véngase a Distasi Motors, que es la Honda de los palos grandes, y a encargarle todas esas ricuras que prepara nuestra María Torres, porque viene el Día del Amor y la Amistad, y a lo mejor usted quiere tener, no se va a poner a cocinar para oler a ajo cuando llegue él, huele como agua para chocolate, usted no va a oler como la señora esta, pues, ¿no? Como Tita. No, usted le deja todo eso a María. María se encarga de todo y le lleva todo, y usted, bueno, usted conviene con él, pues lo puede pasar buscando también. Pero qué rico es. Yo no voy a detenerme en ninguno de los platos maravillosos que están en el menú de María Torres, pero encargue
encárguelo todo y sorpréndalo o sorpréndala. Usted también puede hacerlo y le hace ese pedido a María Torres. O si usted está afuera y tiene la novia aquí adentro, bueno, también puede hacerlo virtualmente. Esa cena con todo lo que prepara María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Mira, vamos a seguir esta conversación. Porque fíjate que el doctor Martín está en Washington, mujer. Sí. Eso es bueno enfatizarlo. Usted está ahí en Washington, doctor. Corríjame si estoy equivocado. Creo que sigue en Washington. Sí, estoy aquí. Está en Washington y hay gente que no le ha gustado mucho el que María Corina Machado esté como jugando doble place, podemos decir. Esté jugando porque ha aparecido últimamente reuniéndose con gente que es enemiga del presidente Trump, incluso con gente que ha pedido el impeachment para el presidente Trump. ¿Qué puede haber detrás con los asesores de María Corina? Que bueno, igual la critican mucho porque no termina de deslastrarse de estos mediocres políticos que la acompañan, porque saben que ella es la que tiene la popularidad y ellos quieren seguir en el juego, y María Corina no termina de... O la gente dice, bueno, ¿será que María Corina entonces también forma parte de este corifeo que no termina de romperse, ¿vale? ¿Qué es lo que estará ocurriendo allí? Si usted está en Washington y creo que María Corina está muy cerca de usted, ojalá que usted tuviera tiempo de comentarle esto que le estamos diciendo. Bueno, Washington no es Chacao. Es verdad. Washington no es Chacao y aquí hay una rivalidad política muy fuerte para el presidente Trump. El Partido Demócrata son sus enemigos, porque son los que han influido en la pérdida de las elecciones en el 2020. El presidente Trump sostiene y dice que tiene pruebas de que le robaron las elecciones. De hecho, el FBI ha hecho algunas incautaciones en estos tiempos con relación a una investigación que se está iniciando en ese sentido y que es gravísimo, gravísimo. Tengo entendido que parte de esas investigaciones han determinado que el régimen venezolano ha tenido alguna influencia, no solo el venezolano, sino todo este grupo del Foro Sao Paulo. Todo este grupo del Foro Sao Paulo. Y hay una gran rivalidad. Repito, no es un problema de política. Yo no me meto en política, en problemas políticos en otros países. El único país que a mí me interesa desde el punto de vista político resolverlo es Venezuela, el nuestro. Pero soy un observador y lógicamente veo que del bipartidismo en este país no es así tan sencillo. O aquí, o estás con el presidente Trump o no estás con el presidente Trump. O estás con el Partido Demócrata o estás con el Partido Republicano. Así de tajante. Así de tajante. En este momento, el presidente de Estados Unidos, y no solo en este momento, sino desde su primera administración, porque trabajé en algunas áreas específicas al lado del secretario general de la Organización de Estados Americanos y con otras autoridades americanas, y me consta todo el trabajo que hizo el presidente de Estados Unidos para lograr lo que necesita nuestro país. Me consta eso. Y por eso es que yo apoyo al presidente Donald J. Trump, porque sé que tiene la mejor de la voluntad por nuestra nación. Y a la prueba nos remitimos, es lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que parece mentira, se han alineado unos astros que no es lo que yo considero correcto, y es que la petición de elecciones para este mismo año es un pedimento que tiene tanto el chavismo como la oposición. Sí. O sea, ellos están alineados en eso. Pero y me disculpa la expresión, es estúpido pedir elecciones este año porque no existe garantía de unas elecciones que sean libres. No existe la posibilidad. O sea, con ese poder electoral es imposible, con ese Tribunal Supremo es imposible, con el país como está es imposible. Es decir, es volvernos a caernos a golpes otra vez los venezolanos sin garantías de tranquilidad. Por eso es que es importante, por eso es que es importantísimo. Yo insisto en las fases que ha mencionado el secretario de Estado, Rubio, porque habla de la estabilización y después habla de la recuperación. Y en la recuperación hay que ponerse el casco amarillo de Produzca, que ustedes promocionan. Todos los venezolanos tenemos que ponernos ese casco. ¿Por qué? Porque en esa fase se habla de la apertura de los mercados. Se habla del regreso de exiliados.
se habla de la amnistía de la oposición. De la oposición. Yo no estoy hablando de la ley de amnistía. Porque la ley de amnistía, la que está ocurriendo ahorita, bueno, el chavismo juega también su juego. Entonces ellos utilizan la amnistía para tratar de tapar cosas que no pueden tapar. Porque yo le quiero decir algo a los venezolanos. Los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos y los delitos de delincuencia transnacional que están en el Estatuto de Palermo no pueden ser objeto de amnistía. Es decir, ellos pueden firmar 100 amnistías hoy, pero en el futuro todo eso se puede revisar. Ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en otros países. No es la primera vez. O sea, después que por eso es que no se puede, y el chavismo tiene que entender eso, que no puede seguir jugando con fuego. ¿O es que acaso no le demostraron que hay un poder que lo supera? O dos poderes, el poder del pueblo, que ya lo superó y lo sigue superando, y el poder del presidente de los Estados Unidos. Lo supera. Entonces no puede seguir jugando con fuego, porque en cualquier momento pueden ocurrir y se los han advertido. Y nosotros hemos escuchado todos esos mensajes. Entonces esta recuperación es importantísima y es allí donde yo digo que tienen que estar los mejores. Los mejores. Nuestros economistas, nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros médicos, nuestros trabajadores, nuestros estudiantes. Pero no para hacer, como lo señaló el amigo Alberto en su comentario en este programa, no para hacer la politización esa balurda, novelesca, que no nos conduce absolutamente a nada y que eso no es realpolitik. Eso es sencillamente tratar de coger algo de la piñata que va a caer, la regolera de la piñata. Eso es tonto, eso no es así. Nosotros necesitamos aprovechar esta recuperación y presentar los proyectos y los planes y materializarlos en todas las áreas. ¿O es que acaso en materia de crudo van a llegar inversiones importantes a largo plazo? No. Chevron porque ya está allá y va a ampliar su capacidad de actuar, entrará Repsol, Eni, la italiana, pero no vamos a ver ni a ConocoPhillips, ni a ExxonMobil, hasta que no exista un verdadero Estado de Derecho. Entonces, esto es importante, la recuperación, porque es el momento en donde nosotros podemos manejar, crear la autopista para llegar a la transición y se presente un proceso de elecciones. Entonces, este empeño de nuestros políticos de celebrar unas elecciones en unos meses sin resolver el problema es absurdo, porque existe un Estado vacío. Es decir, cuando hablamos del problema del Congreso venezolano, y vean ustedes cómo la administración Trump no le dice presidente de la Asamblea ni presidente de la República, sino le dice señora Delcy, señor Jorge. Sí. Porque Estados Unidos está viendo el problema desde el punto de vista funcional, no desde el punto de vista legal. Nosotros somos los que queremos verlo desde el punto de vista legal. Y nos empeñamos y nos encerramos en eso, incluso en una constitución que está fracasada. Porque la reconstrucción del país pasa por cambiar nuestro tejido social y nuestro tejido social pasa por cambiar la constitución venezolana y establecer unas reglas de juego claro. Por ejemplo, nosotros tenemos que colocar en una constitución de los venezolanos, concertada por los venezolanos, que no puede haber reelección indefinida. ¿Qué decías tú? Sí, no puede haberlo. Lo decía ayer, justo lo decía ayer, no puede haber. De ningún cargo. No puede haber de ningún cargo. Porque eso lo metió el chavismo de manera como un contrabando. Y eso lo aprovechó la oposición porque, claro, servía para los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, etc. Y eso no puede ser, eso hay que eliminarlo. Claro. Segundo, otro ejemplo, la sumisión de los militares al poder civil. Porque Venezuela está militarizada. No por los generales ni los coroneles, es porque los cargos de civiles en Venezuela los tienen los militares. Sí. Y eso no puede ser. Los militares tienen que ir
a sus cuarteles a hacer su trabajo de defensa de la nación. Más nada. Punto. Más nada. Porque para eso existen personas que fueron preparadas para asumir las riendas en cada uno de los destinos del país. Me refiero a los cargos públicos del país. Nosotros tenemos que ir a una Venezuela rentista. Y lo que voy a decir a lo mejor puede ser difícil de digerir. Nosotros somos un país humanista. Y como país humanista siempre vemos los derechos humanos y las necesidades de las personas primero. Pero yo creo que nosotros debemos pasar por un proceso en donde primero tiene que haber una buena economía de país para poder lograr resolver el problema del humanismo. Es decir, si el país está bien económicamente, si el país está saneado económicamente, si tenemos depurado una estructura del Estado que no sea burocrática, y para eso hay que darle preferencia al sector privado, entonces vamos a llegar más fácil a las necesidades de las personas y no a regalar las cosas. Ya basta de tener una concepción socialista como es el Estado venezolano, y así ha sido siempre. No hay organización política venezolana que no sea de corte socialista. No existe en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que hacer una gran revisión de eso. Nosotros tenemos que crear, así como ocurrió en Polonia, como ocurrió en Alemania, como ocurrió en Japón, cómo lograron salir ellos de ese desastre que tenían, que no era natural, que era posguerra. ¿Cómo lo lograron? Precisamente basado en crear una estructura de Estado económica fuerte. Nosotros tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo, que es la faja petrolífera del Orinoco, más otros recursos importantísimos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado? No solo porque se lo han robado, sino que también existe un problema de concepción. Y en mi opinión deberíamos pasar por un Estado con una estructura rentista en donde el Estado solamente supervise, vigile, cobre las rentas y haga valer el imperio de la ley. Más nada, pero no necesitamos un Estado que administre. El Estado administrando hospitales ha sido un fracaso, administrando la petrolera ha sido un fracaso, administrando las universidades ha sido un fracaso. Es decir, tenemos que revisar nuestra visión de país, y eso solo se puede hacer primero con una concertación política, y segundo, cambiando la Constitución de Venezuela y creando un tejido social. Por acá voy a colocarle también la pregunta de Alberto Sánchez. ¿Se puede gerenciar un país que todavía prefiere el aplauso al espectáculo que la auditoría al resultado? ¿Estamos ante una transición técnica o ante un nuevo libreto de teatro político? Excelente pregunta, porque ahí es donde está la regeneración de los partidos políticos. Porque nuestros partidos políticos tienen que revisarse y tienen que reinstitucionalizarse. Tenemos dos, primero, justicia. Tenemos dos, voluntad popular. Tenemos dos, acción democrática. ¿Por qué nosotros los venezolanos tenemos que formar parte de esa diatriba? Hay que darle incluso a los partidos políticos la oportunidad para que ellos se revisen institucionalmente y revisen la realidad de nuestro país. Porque ese espectáculo dantesco que acostumbran a hacer nuestros políticos, y ahora con el TikTok y con el Instagram, entonces ellos quieren bailar y quieren cantar, entonces y quieren, mientras más views tengan, entonces más conocidos son. Nosotros tenemos que eliminar eso del ADN de nuestros políticos, y necesitamos políticos que hablen de temas reales, de problemas reales, y que resuelvan problemas reales. Porque ustedes ven que existe una carrera de los políticos del chavismo y de la oposición, de ver quién hace más, quién tiene más views, a quién el algoritmo, luchan con el algoritmo. Es decir, yo sé que las redes sociales son una realidad, es lógico, pero vámonos a algo que sea pragmático, estoico, que sea algo para nuestra nación. Nosotros queremos ver el lago Maracaibo depurado, que sea navegable, que puedan entrar los buques petroleros. O sea, la entrada de un buque petrolero al lago Maracaibo es un riesgo, los seguros son altísimos por el problema de navegación que existe en el lago, por poner un ejemplo. ¿Y quién puede resolver eso? Nosotros los venezolanos. ¿Y cómo lo podemos resolver?
Bueno, con capital privado. El capital privado es el que tiene que tomar las riendas de la reconstrucción del país dirigida por una estructura del Estado que no sea burócrata. Y nuestros políticos tienen que entender eso, tienen que ver la visión de la nueva política y dejar un teatro que no nos lleva a nada, que sencillamente es algo que se consume. Por eso es que los liderazgos son etéreos. O sea, hoy Mingo puede ser el gran líder de Venezuela porque hizo algo fabuloso en las redes, pero mañana puede ser Erika. Pero también mucha gente pudiera decir que no solamente eso atañe a los partidos políticos, porque aquí hemos tenido 2 asambleas, 2 tribunales supremos de justicia, llegamos a tener no sé cuántos presidentes. Está Edmundo, el caso de Edmundo, etcétera. Pues, ¿no? Esas son las aberraciones jurídicas que nosotros como sociedad nos ha correspondido aceptar y hemos tenido que mansamente... Eso se llama, sí, Mingo, eso se llama distopías. Distopías. Distopías, sí, la distopía es así. Cuando tú ves un paralelo que no tiene nada que ver, o sea, es lo contrario a la utopía. La distopía es lo contrario a la utopía. La utopía es lo que, oye, queremos alcanzar algo bueno, algo ideal, ¿no? Y se vuelve una utopía. Y no es negativo, pero la distopía sí es negativo, porque la distopía es crear un paralelo que no es funcional. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy en Venezuela estemos hablando de 2 asambleas? Sí, por favor. Eso es ridículo. Sí, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque la asamblea del 2015 no entendió que pasó y ha debido tener un cierre bonito, elegante y decir, bueno, vamos a cerrar. Y una rendición de cuentas, y una rendición de cuentas ante el país, pues, ¿no? Bueno, eso ha sido una vergüenza para nuestro país. Claro. Eso le ha dado oxígeno al chavismo. Todo lo que ha ocurrido con el interinato ha sido terrible para nuestro país, le ha dado oxígeno a nuestra nación, es muy, muy lamentable. Ahora, de lo que el presidente Trump está muy consciente, por cierto. No, sí, claro, él está muy consciente. Entonces, realmente decir que existen 2 asambleas, ¿no? Es falso. Existe un Congreso que es el que está en Venezuela, que no es legal, que no fue creado correctamente, pero es el que está, igual que la presidencia de facto. Por eso que se llama presidencia de facto. Es como decir que los magistrados que estamos afuera estamos sentenciando y estamos administrando justicia y estamos controlando el Poder Judicial. Eso es falso. Eso es mentirle a la gente. Y eso, el problema es que, claro, la gente, como lo ve en las redes y como lo ve en un mes, dice, no, esto está ocurriendo porque ya va a llegar los jinetes, ¿verdad? A liberar a Venezuela. No, el jinete fue Donald Trump. Punto. Y esa es la verdad. Y nosotros los venezolanos tenemos, como dicen los españoles, un marrón fuerte. Nuestro trabajo es la reconstrucción. Nuestro trabajo es diseñar un poder electoral, diseñar una fuerza armada, diseñar un sistema de justicia, diseñar un sistema económico, diseñar un sistema universitario, diseñar un sistema médico que sea digno de nuestro país. Es un problema intergeneracional, porque tenemos que trabajar para las futuras generaciones. Es extraordinario todo esto que usted ha dicho, doctor, que yo quiero insistir. Usted estando allá en Washington y apoyando todo este proceso y ayudando para que se dé, pero en lenguaje de primaria, de kindergarten, pues, ¿cómo lograr que esos gerentes y esos tecnócratas tomen el poder apenas ha ocurrido desde el 3 de enero para acá, muy poco tiempo, y es difícil pedirle a la gente paciencia después de que han pasado 27 años en este horror que hemos vivido. Pero se requiere, pues, ¿no? Tenemos que... ¿Cómo avanzamos en eso que usted propone de que sean los gerentes y tecnócratas los que reinstitucionalicen el país? ¿Por dónde se comienza a hacer eso? ¿Dónde están los nombres? Mira, fulano para esto, fulano para esto. Me imagino que habrá pactos y se sentarán en algunas mesas. Habrá gente del chavismo que intervendrá con la gente del equipo de María Corina o quedan afuera. Y cómo se ocupan los que tienen que estar realmente gerenciando la cuestión. Eso no lo terminamos de entender. Yo no lo entiendo. Bueno, lo primero que hay que hacer es concientizarlo nosotros como venezolanos. Nosotros tenemos que concientizar
que este es un tema que solo lo podemos resolver nosotros. Ahorita la única relación que hay es Estados Unidos y la presidencia de facto. Es la única relación que existe. Todo lo demás no existe a los fines de la estabilización del país. Creo que he sido muy claro, ¿no? Sí. En ese sentido. Todo lo demás es sencillamente los demás actores que están en la mesa y bueno, que están tratando de ser preponderantes, importantes, que están buscando de una manera hacer prevalecer. Pero para eso son las elecciones, porque son actores políticos y tendrán que esperar las elecciones. Ahora, no significa que todos los actores están trabajando y están tratando de ser influyentes, porque nosotros vemos, por ejemplo, hoy está el secretario de Energía de Estados Unidos allá. ¿Y con quién está hablando? Con las autoridades de facto que están allá. La embajadora de Estados Unidos o la encargada de negocios está allá en Caracas. ¿Y con quién está hablando? Con el gobierno de facto y con la sociedad civil, que ha ido reuniéndose poco a poco. Es decir, se está haciendo un trabajo adentro del país con los venezolanos, los que tienen el control del país y los que están posicionados en la sociedad civil. Esa es una gran realidad. Ahora, tenemos que concientizarlo. Tenemos que, los venezolanos, entregarle al gobierno de Estados Unidos, y se está haciendo, pero de una manera inteligente, de una manera no pública, se le está entregando insumos de lo que debe hacerse, cómo debe hacerse las cosas. Lo bueno de los americanos, ellos son muy amables. Ellos te reciben con mucha educación, ellos reciben la información. Lógicamente, estos son tiempos para procesarlo. Por ejemplo, el ejemplo que yo coloqué del poder electoral, que es quizás un ejemplo que lo podemos entender todos los venezolanos. O sea, nosotros necesitamos un poder electoral que esté conformado por personas que no sean de los partidos políticos. Porque si viene, por ejemplo, la oposición venezolana, que está dividido en, no sé, en 7, 8 grupos, y todos ellos exigen un representante, porque no están unidos, entonces exigen representantes de los partidos, de esos partidos en el poder electoral, entonces lógicamente el chavismo también lo tiene que tener. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Que ninguno tenga, que ellos compitan. Entonces, ¿quiénes pueden ser los rectores? Venezolanos muchos hay de buen nivel. ¿Cómo podemos llegar a eso? Tenemos que plantearlo, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que concientizarlo. Tenemos que incluir, meternos en nuestras cabezas que no es el momento de los políticos para esta fase de recuperación del país. Por lo menos, ahorita no es el momento en la estabilización, no están. No. Repito, está el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de facto en Venezuela. Sí. No hay más nadie. Y están tratando, se está trabajando el tema de los presos políticos. Vean ustedes cómo han ido saliendo, sin ley de amnistía ni nada, ellos han ido saliendo. Y vean lo difícil que ha sido. Es decir, que allá adentro en Venezuela todavía no han entendido la fuerza de las cosas, como tienen que hacerse y tienen que cambiar. O sea, que todavía hay trabajo ahí por hacerse. El tema de la recuperación del país, ahí es donde tenemos que nosotros avanzar y planteando, oye, ¿cómo resolvemos el problema de las aguas, el problema de la electricidad, el problema de la alimentación, el problema? Entonces, no va a venir ninguna ayuda mágica. Es un problema que nos va a corresponder a nosotros. Y hay que presionar en ese sentido, pues. Que los políticos a lo mejor, como tienen mejor organización y tienen recursos para poder moverse y hacer su planteamiento. Sí, es cierto, pero eso no significa que tengan la importancia que tuvieron en el pasado. Me refiero dentro de la administración Trump. No la tienen. Sencillamente los reciben. Sí, por ejemplo, el grupo de la Asamblea de 2015 vienen aquí a Washington y piden una reunión con el subsecretario, con alguien de Casablanca, con alguien del Departamento de Estado, los van a recibir, pero sin fotografía. Sin fotografía. Sí. Sin fotografía, los reciben hasta allí y después adiós, ¿no? Sí. Entonces, nosotros incluso, y es algo bueno que lo sepan los venezolanos, el gobierno de facto en Venezuela ha nombrado una persona para ser su representante en Washington.
como su embajador. Todavía eso no se ha establecido porque... No, es que como estamos dentro de la fase de la administración tutelada, el gobierno de Estados Unidos no le está dando reconocimiento legal a ellos. Lógicamente, al reconocerlo como embajador, la cosa cambia. Claro. Ojo, y el chavismo tampoco es tonto. Ellos reconocen un encargado de negocio. Sí. No es una embajadora que fue a recibir las credenciales en Miraflores. Exactamente. Es decir, esto es un proceso complejo, de administración tutelada, que está en una primera fase y que, bueno, que tiene que seguir avanzando y va a durar por algunos meses, querido amigo. Bueno, doctor Martín, no le quitamos más tiempo. De verdad, muchísimas gracias por haber abierto un huequito en su agenda y estar con nosotros hoy. Qué importante todo lo que nos ha dicho, qué pedagogía, de verdad, muchísimas gracias y qué reto tenemos todos los venezolanos comprometidos en esta recomposición del país. Así pues, ¿no? Es. Muchísimas gracias, doctor Martín. No, gracias, amigo. Gracias, Erika. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Esperemos vernos pronto. Sí, señor. Gracias. Qué importante este encuentro qué tarea tan con el doctor. Ardua la que tenemos por delante. Un trabajón, mujer. Un trabajón que no hubo tiempo, pero yo le iba a mencionar lo que me mandó Juan Carlos Sosa Purva. Juan Carlos Sosa me dice que hacer justicia con los empresarios despojados es condición para reconstruir Venezuela. La compensación a las víctimas de las confiscaciones chavistas no es un gesto político, sino el cimiento moral y económico del país que debe renacer. Hoy, cuando se abre una ventana hacia el futuro distinto, la reconstrucción de Venezuela debe comenzar por hacer justicia con las víctimas de estos despojos. El país que aspire a renacer debe hacerlo sobre principios sólidos. La propiedad privada es sagrada.